Hola muchachos, buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien, profe. ¿Y usted? Bien, Hola, bien, profe. gracias. ¿Listos para arrancar? Sí, sí, profe. Listo. ¿Cómo les fue con los encarguitos? Con las Bien, lecturas. profe. Ok. ¿Algún comentario, pregunta mientras llega el resto? Hoy vamos a empezar un nuevo tema, ¿cierto, profe? Algo de rendimientos de redes. ¿Era? Sí, señor. La idea es que hoy empecemos a hablar básicamente de lo de requerimientos de la red. Eso nos implica... Caramba, se me envió Eso nos implica mirar un poquito de teoría de tráfico para poder eh, calcular el throughput, que es como lo siguiente. O sea, vamos a hablar un poco de esos dos temas. Ahora les doy un poquito más de información de archivos que están en el Moodle, unos par de artículos en el Moodle para revisar. Y vamos a hablar un poquito de los diferentes servicios, que creo que los mencioné el jueves pasado, si no estoy mal, pero la idea es volver a retomar ese tema para poder hacer la segmentación de tráfico, que es un poco parte de lo que hay que hacer hoy en día en las redes de ahora. Demos una esperita a que llegue el resto y para que arranquemos. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, listo. Creo que podemos empezar. Ya estamos la mayoría. Entonces, como les decía, hoy vamos a mirar un poco algo sobre requerimientos de servicios y conceptos generales de tráfico, que son como corresponde a los dos primeros temas de la unidad 2, de la que hicimos una pequeña introducción el jueves pasado. Ustedes habían quedado con algunas tareas de revisar un poquito más los documentos sobre Ethernet, sobre 802.3 que les había compartido. Me gustaría saber, antes que todo, cómo les fue con eso.
¿Les fue? Pues yo la verdad no los he revisado todavía. Ya. Ok. Vale, entonces eso sigue pendiente y es importante que lo revisen porque se les va a empezar a acumular material. Antes de... Bueno, no, ahorita que lleguemos a esa parte les muestro lo que hay en el Moodle, que hay varios documentos para ir revisando, porque es el tema que sigue a continuación. Entonces voy a empezar con la presentación. Vamos a hablar primero un poquito de tráfico. Y voy a hablar de tráfico empezando por dos servicios, que son los dos servicios básicos. Y me voy a, antes de seguir con de arrancar con la siguiente diapositiva, el asunto de tráfico en los sistemas de comunicaciones es un problema que se ha abordado desde hace muchísimos años. Es un problema típico de colas. Y es un problema que se aplica a muchos escenarios. Es decir, este tema de modelado de tráfico se aplica a muchísimos escenarios distintos de las redes de comunicaciones. Pero digamos que la principal teoría formal, al menos desde el punto de vista de ingeniería, si viene del mundo de las telecomunicaciones, que es lo que se conoce como los modelos de Erlang. Como les decía, son modelos que se aplican a muchas cosas. Son modelos que se aplican, por ejemplo, a todo lo que tiene que ver con atención de filas. A cuántos cajeros necesito tener en un banco, por ejemplo, para atender a un determinado número de clientes por unidad de tiempo. Cuántos puestos necesito en un peaje para poder atender tantos carros por unidad de tiempo. Cuántos operadores en un call center necesito, por ejemplo, para atender las llamadas sin que el tiempo de espera de los usuarios los lleve a la jubilación mientras esperan a que un operador los atienda. Todo ese tipo de cosas está asociado a algo que se llama teoría de colas y de manera más general a algo que se conoce como las cadenas de Markov. Digamos, el modelo matemático general, la teoría matemática general, está asociada a algo que se llama cadenas de Markov. Dentro de todo esto a nosotros nos interesa, por supuesto, el tema de tráfico en redes. Y en general en sistemas de telecomunicaciones había originalmente dos grandes modelos. El primero, que es el modelo de Erlang B, que viene de los años 30 aproximadamente. Erlang fue un ingeniero que trabajó para la Ericsson con los primeros sistemas telefónicos que antes de que aparecieran las centrales telefónicas automáticas, pues los sistemas telefónicos eran atendidos por operadoras, que eran las que conectaban a los usuarios. No sé si alguno de ustedes de pronto ha visto una serie en Netflix, tal vez, que se llama Las chicas del cable. En esa serie, pues las protagonistas trabajan básicamente como operadoras de una central telefónica. Y lo que hacen es eso, enchufar personas, una llamada con otra. En esa época se hacía manualmente, luego aparecieron las centrales telefónicas automáticas, primero las electromecánicas, luego las electrónicas, luego las digitales y luego los sistemas de switches de redes que conocemos hoy en día. De esos trabajos iniciales de Erlang viene el primer caso, que es el caso típico de los sistemas de llamadas de voz, o el caso de los sistemas telefónicos, que se sigue aplicando más o menos igual a las llamadas de voz. En el caso de las redes celulares, por ejemplo, cuando se diseña la red celular, todo lo que es la parte de tráfico constante, que es básicamente el tráfico de videoconferencia y el tráfico de voz, se suele diseñar más o menos igual.
Pues, ¿cuáles son las suposiciones que se hacen aquí con la distribución de Erlang-B? Lo primero que se asume es que la población es infinita. Básicamente, la suposición es que el número de usuarios posibles del sistema es muchísimo mayor que el número de puntos de atención o el número de canales que voy a tener. Por lo tanto, de ahí viene el supuesto de población infinita. Lo segundo, que es un sistema sin memoria. Como ustedes ya vieron señales y sistemas, espero que se acuerden que es un sistema sin memoria, porque eso es clave aquí. A lo que nos lleva el concepto de sistema sin memoria en este caso es que llamada bloqueada, llamada perdida. Es decir, si yo intento hacer una llamada y la otra línea está ocupada o el sistema no puede atender la llamada, simplemente esa llamada sale del sistema. Y a mí me toca pues volver a iniciar la llamada y es como si volviera a entrar en la cola. El otro supuesto es que el tiempo de servicio es exponencial. O sea, la distribución estadística que modela el tiempo de servicio, en este caso la duración de la llamada, es exponencial. ¿Eso qué significa? Que a diferencia de las funciones como la función de Gauss, la función normal, que son perfectamente simétricas y que la media está ubicada más o menos justo en la mitad de la campana de Gauss, justo en la mitad de la campana, en la distribución exponencial, la media está justo a la izquierda, es decir, la distribución exponencial es una distribución completamente asimétrica con la distribución es asimétrica y la media suele estar muy sesgada hacia la izquierda. ¿Cuál es el ejemplo? Si nosotros decimos que una llamada promedio dura 3 minutos, significa que la gran mayoría de las llamadas van a durar 3 minutos o menos. Siempre va a haber llamadas que duren mucho más que eso, pero esas van a ser la minoría. Entonces, esa es la característica de esta distribución exponencial. El otro supuesto es que voy a tener número C de servidores o de canales disponibles para atender esas llamadas. Y la otra es que los tiempos entre llamadas también son exponenciales. Eso en estadística se le conoce como un proceso de Poisson. El siguiente supuesto es que no hay una sala de espera. Y esto es una diferencia fundamental con lo que vamos a ver a continuación y en el caso de las redes de datos. Lo de la sala de espera tiene que ver con lo que les decía ahora. Si yo hago una llamada y el sistema está ocupado, nada, simplemente tengo que volver a iniciar. O sea, no entro en una sala de espera. Que si se fijan, por ejemplo, en el caso de los bancos, literalmente hoy en día hay sala de espera. Incluso con sillas y todo, muy cómodo en algunos bancos. Y finalmente, el número de canales ocupados es igual al número de llamadas en curso. Es decir, si yo tengo 6 llamadas, pues cada llamada me ocupa un canal. Eso también va a ser una diferencia fundamental con las redes de datos, que lo veremos más adelante. Ahora, ¿qué es lo importante en el caso de una distribución tipo Erlang-B? Lo importante en una distribución Erlang-B es lo que se conoce como la probabilidad de bloqueo. Es decir, ¿cuál es la probabilidad de que yo intente hacer una llamada y el sistema esté ocupado? A que yo llame y me suene ocupado. Porque el sistema no puede atender la llamada. Y hay un criterio de diseño donde todos estos sistemas se diseñan de tal manera que la probabilidad de bloqueo sea menor a un cierto porcentaje. Hoy en día ese porcentaje está del orden del 2% o del 1% inclusive. La mayoría de los operadores hoy por hoy manejan una probabilidad de bloqueo del 1%. Y esa es una de las razones por las cuales los operadores suelen ofrecer unos ciertos planes en los cuales las llamadas salen mucho más baratas o hay minutos ilimitados y cosas por el estilo. Porque siempre hay un parámetro que en este caso se le llama A, que es el tráfico, o sea, la carga ofrecida al sistema o el tráfico que tiene el sistema en un momento determinado. Y normalmente, y esto es un criterio de diseño para todos los sistemas de telecomunicaciones, sean de voz o de datos,
y es que se diseña para el peor escenario, es decir, se diseña para lo que se conoce como la hora de máximo tráfico o la VCR o la hora pico. Eso significa que por fuera de esa hora pico, pues el sistema va a estar sobrado. Y por eso, pues los operadores tienen todo ese tipo de planes. Y si se fijan, hoy por hoy, la mayoría de los operadores incluso tienen muchísimos planes, o un buen número de planes, con minutos ilimitados, porque lo que tratan es como de aplanar un poquito esa carga del sistema. La unidad que se suele trabajar, al menos en los sistemas de voz, es el Erlang. El Erlang es una unidad completamente adimensional y esa carga de tráfico se define como la tasa de llegadas o el número de intentos de llamada por unidad de tiempo, y mu es el número de llamadas atendidas por unidad de tiempo. Miren que yo tengo, tanto lambda como mu tienen como unidad llamadas por unidad de tiempo, y por eso A es adimensional, y se utilizó la unidad Erlang más como un reconocimiento pues al creador de todo esto. En sentido estricto esto es adimensional. Y mu es el inverso de la duración de la llamada. Por eso se habla en términos de llamadas por unidad de tiempo. Es esto, 1 sobre h. H es la duración de cada llamada. Y si lo miramos en términos de lo que es teoría de colas o lo que es cadenas de Markov, esto se llama notación de Kendall. Esto es algo que vamos a seguir utilizando también para redes de datos, aunque con algunas variantes. Es algo que se llama MMCC, es decir, donde esto hace referencia al número de canales, a si hay o no hay cola de espera, y al número de usuarios y el número de canales que atienden usuarios. Bueno, la M habla de un proceso de Poisson, la segunda hace referencia al tipo de servicio, la C es el número de servidores y la segunda es el número de usuarios simultáneos o el número de canales, que es lo mismo. Fíjense que la notación de Kendall en general tiene bastantes más elementos, donde esta última es importante sobre todo para redes de datos porque hace referencia a la forma de atención de servicio. Y es porque en una red de datos vamos a poder manejar prioridades de servicio, al menos en teoría. Y entonces eso nos va a permitir hacer diferenciación de servicios. Es un concepto que no sé si lo vieron en redes 1, por casualidad hablaron de INSERT y DIFSERT cuando hablaron de IP. ¿Cómo? ¿Les suena? Servicios diferenciados o servicios integrados, haciendo referencia a IP. Sí, me suena, pero no me acuerdo muy bien de cuáles eran. Bueno, los servicios diferenciados hacen referencia a que yo puedo priorizar el tráfico en una red IP de acuerdo al tipo de servicio. Ah, sí. Y los servicios integrados hacen referencia a que se hace una reserva de ancho de banda de acuerdo al tipo de servicio. Entonces hay una diferencia sutil porque en los servicios, en el INSERV, se hacen reservas de ancho de banda para determinados tipos de servicio. Eso de alguna manera es ineficiente. Mientras que en DeepServe se marcan los paquetes de tal manera que de acuerdo a la marca del paquete se pueda segmentar el tráfico de manera dinámica. Eso también se utiliza en MPLS, que es algo de lo que vamos a hablar en esta unidad también, cuando se hace referencia a lo que se conoce como ingeniería de tráfico. ¿Listo? Péguenle una repasadita a eso porque eso lo vamos a, mejor dicho, es lo que vamos a manejar prácticamente durante toda esta unidad. ¿Listo? Bueno, aquí está la distribución completa de esa cola que estaba en la diapositiva anterior. La primera letra es el proceso de llegadas. Fíjense que
En el caso particular del que estábamos hablando, esto es un proceso pasó, pero puede ser diferente. Ahora vamos a ver en el caso particular de las redes de datos a qué hace referencia. Lo segundo es la distribución de servicios, es decir, cómo es la atención. Lo siguiente es el número de servidores, que va a ser equivalente en el caso nuestro a la capacidad de canal. Cuando se habla de número de servidores, cuando básicamente un servidor puede manejar un servicio o atender a un usuario. Por ejemplo, si vamos al caso de un cajero de un banco, pues un cajero de un banco puede atender a un cliente a la vez, punto. En el caso de las redes de datos, ese número de servidores lo vamos a cambiar por un tamaño, por una capacidad de canal, que lo podemos traducir a número de servidores en algún momento y nos puede servir para hacer ciertas equivalencias, pero normalmente se trabaja con capacidad de canal. La siguiente letra es la capacidad del sistema, que hace referencia al tamaño de la cola de espera. Por eso fíjense que las dos Cs eran las mismas en el caso de Erlang B. Si tenemos cola de espera, entonces simplemente los valores van a ser diferentes. La siguiente es el tamaño de la población. Recuerden que en Erlang B es infinita. Cuando tenemos población finita, pues eso nos ayuda un montón. Y lo último, como ya les dije, pues es el tipo de disciplina de servicio, que hay de distintos tipos, como primero que llega primero atendido, o colas con prioridad, o bueno, hay distintas disciplinas de servicio. Ahora, la otra que también es muy utilizada, y esta es más utilizada sobre todo en call centers, en bancos, es porque hay cola de espera. Cuando hablamos de Erlang C, hay cola de espera. Y la única diferencia con la Erlang B es que aquí hay cola de espera. Todo lo demás es igual, pero cambia el modelo de calidad de servicio, la forma como mido la calidad de servicio. Aquí lo que estoy midiendo es la probabilidad de retraso. Es decir, cuál es la probabilidad de que se demoren en atenderme más de X tiempo. Ustedes se darán cuenta, por ejemplo, que en los call centers, sobre todo de los operadores de telecomunicaciones, les importa un pepino esa probabilidad de retraso. O sea, uno entra a cola de espera y 10, 15, 20 minutos y su llamada es muy importante y demás. Eso es un tema puramente de diseño que está asociado evidentemente a un costo. O sea, si yo pongo más operadores de call center para atender más rápidamente las llamadas, pues eso me cuesta más y entonces pues evidentemente es mucho más práctico para mí gastar el tiempo del usuario porque es un costo para otro, no para mí como diseñador del sistema, pero pues eso afecta sobre todo la calidad de servicio. Entonces, como les decía, la Erlang C lo que se modela es de tal forma que una probabilidad de que el tiempo de espera exceda un cierto valor dado que se presenta un retraso. Pues asumimos en primer lugar que la atención no necesariamente es inmediata, pero pues, se trata de que sea lo más rápido posible. Y en segundo lugar se trata de que el tiempo de espera no exceda un cierto valor, que es como un parámetro ya, como les digo, eso es muy común en colas de bancos, en call centers y demás. Bien. Esta es la forma como se calcula en Erlang C. Todo esto está hoy en día en software, hay páginas web, hay una página que creo que todavía existe que se llama erlang.com, donde están distintas distribuciones, incluyendo las dos Erlang, y sirve para hacer distintos cálculos. Incluso le permite a uno calcular, por ejemplo, puestos de operadores en el caso de un call center, le permite a uno calcular cajeros de banco, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, eso está ya tabulado. A uno no le toca pues hacer cálculos, sino simplemente uno introduce los parámetros en una aplicación y la aplicación le bota a uno el resultado. Cuántos puestos de atención necesito, cuántos canales necesito o cuánta capacidad de canal necesito. Y en este caso, fíjense que aquí ya no es CC al final, sino CD, haciendo referencia a que D es diferente y además es mayor que C. Que si tenemos cola de espera, necesariamente la D debe ser mayor que
la C. Ahora, y aquí es donde donde esto se pone interesante. En el caso de las redes de datos, el comportamiento es diferente en varios sentidos. En primer lugar, el tráfico de las redes de datos no es un tráfico de tipo Poisson, no es un tráfico que se comporta exponencialmente, aunque al principio se manejó así. Incluso hoy todavía se puede manejar así, es decir, no es un pecado mortal suponer que el tráfico de red tiene un comportamiento exponencial y hacer una segmentación por servicios para estimar cuál es la capacidad de canal que necesito. Pero si uno va a ser estricto, el tráfico tiene un comportamiento que se denomina autosimilar. La autosimilaridad hace referencia a algo que se llaman los sistemas fractales. No sé ustedes qué tanto han oído hablar de los sistemas fractales, o de los fractales en general. Sí, que independientemente de la escala se repite el mismo patrón. Exactamente. Pues, las redes tienen esa particularidad. Hay bastantes trabajos al respecto. El primer trabajo, el artículo que todo el mundo referencia, porque fue tal vez, no necesariamente el primero, pero fue como el más específico y el que marcó como la diferencia. Es del año 97. Fíjense que ya es un artículo que tiene 23 años de publicado. Se publicó en una revista que es la Computer Communication Review de ACM. Y a partir de ahí, pues se han publicado muchos otros artículos. Yo ahora bueno, ahorita revisamos un par de artículos que están ahí en el Moodle. Y esto lo que hacen es como toda la prueba a partir de mediciones de tráfico y todo el análisis estadístico respectivo de que efectivamente el comportamiento de las redes de datos es autosimilar. En su momento lo hicieron para tráfico web, que era lo que había en esa época. En el año 97, lo único que se manejaba por internet era correo electrónico y tráfico web. Pare de contar. Y uno que otro FTP, pero nada más. Había otros servicios, pero ya hacia el 97 estaban prácticamente en desuso, como era el Gopher. También se utilizaba un poco un protocolo que se llama el IRC, que hoy en día es muy popular. No sé si asocian el IRC con algún servicio muy utilizado hoy en día por todos nosotros, sobre todo en los celulares. A ver, ¿a quién le suena? ¿A quién se le ocurre cuál es? No sé, de pronto mensajería, WhatsApp. Exactamente. IRC es un protocolo de Internet Relay Chat, es un protocolo de nivel de aplicación. De ese hablaremos un poquito por allá, como la unidad 4, si no me falla la memoria. Pero básicamente en ese momento el que ponía más tráfico sobre la red y el que era más retador desde el punto de vista de diseño de los canales de comunicación era el tráfico web. Ahora, ¿qué pasa en una típica red de computadores? Y aquí esta gráfica que está aquí puede aplicar para redes corporativas, puede aplicar para redes de campus, puede aplicar para una red de acceso de un operador como Claro o Encali o cualquiera de ellos. Por eso puse como los usuarios, donde cada usuario tiene una determinada capacidad o espera una determinada capacidad en bits por segundo, kilobits por segundo, megabits por segundo, lo que se le quiera dar a este usuario. Estos usuarios pueden tener igual o diferente capacidad. Cuando es diferente capacidad, como suele pasar en las redes de los operadores de servicios, donde distintos usuarios pueden tener diferentes contratos y por ende diferentes capacidades. Entonces, pues esto es un poquito más complejo. Porque al final,
todas estas capacidades se van a sumar y van a llegar aquí a una cola de procesamiento de un enrutador o de un dispositivo de acceso. Dependiendo de la tecnología de red de la que estemos hablando, pues esta cola de procesamiento puede ser diferente, no necesariamente un enrutador, pero en todo caso va a haber una cola. Y aquí lo que va a pasar es que este dispositivo que está aquí, dependiendo de su capacidad, pues va a atender esta cola y a tratar de despacharla lo más rápido posible. Obviamente, el escenario ideal es que esta cola se mantenga lo más desocupada posible. Lo segundo es que si la cola se llena, entonces lo que hace el sistema es que empieza a descartar paquetes. Hay un trabajo también muy famoso por allá del año 2000 o 2000 y algo, de Ben Paxson, que hace una demostración donde dice que si uno aumenta la cola de procesamiento, lo que va a pasar es que simplemente va a agrandar el problema. Es decir, si yo tengo una cola de tamaño infinito, lo que voy a tener es una cola que igual se va a llenar. Si yo no tengo una tensión adecuada aquí en este dispositivo que me vaya despejando la cola de procesamiento. Entonces, por eso, las colas de procesamiento y las colas de los enrutadores usualmente tienen un tamaño que no suele ser muy grande. Y si se llena la cola, se empiezan a descartar paquetes. Eso lo tiene considerado el protocolo TCP, alrededor de eso que les comenté la vez pasada, el problema de los dos ejércitos y tal. De tal manera que si se pierden paquetes, pues se pueden recuperar después pidiendo retransmisiones. Y aquí tenemos el canal de comunicación hacia la internet o hacia un servidor o hacia un data center que tiene una determinada capacidad, también dada en bits por segundo. Esto pueden ser kilobits, megabits, gigabits, lo que se quiera. Es básicamente unidades de bits por segundo. Entonces, ¿cuál es el reto y cuál es el problema? El reto es que nosotros como ingenieros debemos ser capaces de dimensionar esta capacidad de este canal de tal manera que cada uno de estos usuarios perciba que su sistema le funciona adecuadamente y que él está recibiendo la capacidad que necesita para funcionar adecuadamente. Entonces, esto pasa por varias cosas. Una, ¿cuál es la capacidad que le doy a cada uno de estos usuarios? Y segundo, de acuerdo a la capacidad de estos usuarios, ¿cuál es la capacidad que tengo de este canal? Ahora, fíjense que aquí tengo que tener cuidado con un detalle, y es que en las redes, como la de la universidad, por ejemplo, en las redes de área local corporativas, yo tengo una capacidad que está dada por la red local, que puede ser Ethernet a 100 megabits por segundo o Gigabit Ethernet, que es lo típico hoy en día en redes corporativas. Pero eso no significa que este usuario realmente esté demandando 1 gigabit por segundo. Esto lo que significa es que cuando esta capacidad que demanda este usuario X la pasa a la red local, pues este canal se va a desocupar muy rápido y va a llegar a la cola. Entonces yo lo que necesito es primero, establecer cuál es la capacidad que realmente necesita este usuario, de acuerdo a los servicios de ese usuario. Y a partir de allí, cuál es la capacidad que necesito en el canal para que todos esos usuarios se sientan atendidos adecuadamente. Y ahí aparecen toda una serie de criterios de usabilidad que se han ido definiendo a lo largo de los años, que están asociados al tipo de servicio. Y aparecen los diferentes tipos de servicio. Pues, por ejemplo, en un servicio interactivo como la navegación web, hay algo que se estableció hace muchísimos años, y es que si una página web tarda en cargar más de 15 o 20 segundos, usualmente el usuario tiende a abandonar esa página.
Entonces, eso es un requerimiento que me va a dar un determinado número de bits por segundo. Si eso es un usuario que normalmente lo que está haciendo es navegando por la web o haciendo cosas, pues ahí voy a tener un requerimiento de bits por segundo de ese usuario. Si ese es un usuario, por ejemplo, que accede a una aplicación de escritorio remoto, que hay muchas aplicaciones corporativas son aplicaciones de escritorio remoto. Esas aplicaciones de escritorio remoto consumen también una cierta capacidad y son también aplicaciones interactivas porque igual lo que el usuario espera es que esa aplicación de escritorio remoto le funcione como si estuviera en su computador. Luego viene correo electrónico, servicios de mensajería, servicios de videoconferencia, servicios de telefonía. Si yo tengo un softphone en mi computador porque estoy atendiendo llamadas telefónicas, pues eso también hay que sumarlo a esto para obtener esta capacidad. Pues esos son digamos, los requerimientos, o lo que se denominan los requerimientos básicos. Y el reto grande aquí es que usualmente cuando yo multiplico n, que es el número de usuarios, por esta capacidad de x en bits por segundo, este producto suele ser bastante mayor que la capacidad c. Ahora, eso no es malo. Simplemente eso me dice dos cosas. La primera, que la receta no es multiplicar x por n para calcular c. O sea, c no va a ser igual a x por n, ni de fundas. Eso sería un desperdicio increíble de capacidad y tengan en cuenta que esta capacidad cuesta. El costo de esta capacidad ha bajado muchísimo a lo largo de los años, muchísimo, es muchísimo. Les voy a poner un ejemplo y es hacia el año 2000 aproximadamente, la capacidad de canal que tenía contratada la universidad para internet era de, póngale ojo a esto, 64 kilobits por segundo. Cualquiera de nosotros hoy en día en la casa tiene mucho más que eso. ¿Cómo le hacían? Funcionaba divinamente, porque no había tanto, la demanda no era tan alta, o sea, las páginas web eran muy livianas, no había YouTube, no había videos, no había un montón de cosas. Entonces, en general, la cosa funcionaba. Además, las páginas web han evolucionado de tal forma que cada vez demandan más capacidad. Sin embargo, el costo que pagaba la universidad en esa época era más o menos comparable al costo que pagamos hoy en día por 1 gigabit por segundo. O sea, si nosotros traemos el costo mensual de nuestro canal de internet del año 2000 y lo traemos a pesos de hoy, les puedo asegurar que la diferencia no es más de un 15 o un 20%. Y la diferencia en capacidad sí es brutal. Eso lo que les quiero decir con eso es para que tengan una idea de qué tanto se han reducido los costos de conectividad por parte de los operadores. Uno, porque hay muchos más capacidades de conectividad disponibles. Hay fibras ópticas de mucha capacidad. Hay más de una que nos conecta. En el año 2000 había llegado la primera fibra óptica. Casi toda la conexión era satelital, que era costosísimo. Lo segundo, hoy en día hay muchos operadores. En esa época había 2 operadores. Entonces la competencia evidentemente era poca. Era casi que un monopolio, era un duopolio. Entonces todo eso ha hecho que los costos bajen, pero eso no significa que haya unos costos importantes. O sea, esto no es barato. La universidad paga varios millones de pesos mensuales por el canal de internet. Y si hablamos de una pyme, por ejemplo, un canal de internet para una pyme, pues puede costar también fácilmente $500,000 de pesos mensuales. Entonces, son costos relativamente altos para la mayoría de las empresas y eso es una consideración que hay que tener acá. Ahora,
¿Dónde viene todo este tema? Y aquí ya se acaba esta presentación. ¿Dónde viene todo este tema? En que lo primero que debo hacer para poder hacer esa segmentación es definir los tipos de tráfico. Desde hace algunos años, sobre todo desde que se empezaron a trabajar redes multiservicio, se hizo una gran definición de 5 tipos, que son: el primero es lo que se llama tráfico de tiempo real, real time, o lo que es lo mismo, un tráfico de tasa de bits constante. El segundo tipo se conoce como el tipo interactivo. El tercero es background. El cuarto es tráfico de tiempo real no crítico. Y el quinto es básicamente también tráfico interactivo, pero que necesita una respuesta casi inmediata. Entonces, aquí tenemos este tráfico real time, es básicamente voz o llamadas telefónicas y videoconferencia. O sea, esto que estamos haciendo ahora cae dentro de esto que es tráfico real time. El tráfico interactivo es fundamentalmente navegación web, mensajería instantánea, tráfico background suele ser correo electrónico, y en general otros tipos de mensajería. Este tiempo real no crítico hace referencia fundamentalmente a video bajo demanda, pero a streaming. O sea, YouTube, Netflix, Amazon Video, etcétera, etcétera. Donde se permiten como ciertos retardos, se permite cierto buffering o cierto almacenamiento. Ahí cae también todo lo que son los servicios de música tipo Spotify o similares, que me permiten a mí escuchar voz o video, o audio y video, pero que no es un tráfico que necesita una tasa de bits constante, porque no es completamente interactivo y además porque puede haber algo de almacenamiento, de buffering local. Sin embargo, ahí se está presentando un pequeño cambio en el comportamiento que ya en su momento lo discutiremos. Y este último, básicamente, está todo el tema de juegos, vehículos autónomos, telecirugía y cosas por el estilo. Es decir, es un tráfico que es bastante más exigente. Entonces, fíjense que para yo poder determinar con cierta precisión
la capacidad de canal, entonces necesito determinar primero qué tipo de tráfico de cada uno de ellos voy a utilizar, qué tipo de tráfico de cada uno de ellos tengo o necesito. Por supuesto, esto cambia dependiendo de si estamos hablando de un sistema corporativo, si estamos hablando de un sistema residencial. Si se fijan, muchas empresas, muchas redes corporativas lo que hacen es que bloquean cierto tipo de tráfico. Por ejemplo, todo lo que es el tema de streaming suele estar bloqueado en muchas redes corporativas. Si ustedes van, por ejemplo, a la Valle del Lili, allá tienen completamente bloqueado el YouTube, por ejemplo. Los juegos también están bloqueados. En la universidad en algún momento hubo esa discusión. En algún momento bloquearon YouTube. Pero pues hay muchos profesores que hacen uso de YouTube para sus clases y para todo. Entonces, pues bloquear YouTube en la universidad pues era como problemático. Entonces, dependiendo del entorno, dependiendo del tipo de usuario, dependiendo de ciertas cosas, el ejercicio que hay que hacer para determinar esos valores X es determinar cuál es el tipo de tráfico que tienen los usuarios, qué requerimientos tiene ese tráfico. Entonces, si vamos a hablar de tráfico de voz, por ejemplo, hoy por hoy un códec de voz tiene más o menos 12 kilobits por segundo. Entonces, yo sé que un usuario puede tener una llamada de voz a lo sumo en su computador, en su dispositivo. Entonces, eso va a ser 12 kilobits por segundo. Lo que debo determinar es, por ejemplo, cuánto dura en promedio la llamada, etcétera, etcétera. Y fíjense que aquí me estoy metiendo un poquitico con el modelo de Erlang B, porque los 12 kilobits por segundo van a ser tráfico constante, aunque no necesariamente el manejo que se les dé en la red sea de tráfico constante. Y ahí viene el tema de IFServe que les pregunté al principio. Y viene el tema del manejo de colas en los enrutadores y el manejo de la ingeniería de tráfico. Porque todos estos son servicios que soportan un cierto retardo, en este caso soportan un cierto jitter, y ahí es la diferencia fundamental entre el retardo normal de los paquetes y el jitter. Pero que ese retardo debe ser constante. O sea, por eso hace referencia a un jitter, que es un retardo constante. Entonces, un tráfico de voz, por ejemplo, soporta retardos siempre y cuando los retardos se mantengan dentro de un cierto rango y sean aproximadamente constantes, porque el usuario no va a percibir ese retardo. Si ese retardo empieza a variar o empieza a salirse de ciertos parámetros, pues lo que va a percibir el usuario es que el audio se entrecorta o el video se congela y cosas por el estilo. ¿Listo? Pues, obviamente aquí también entra, perdón, además de la voz, está la videoconferencia, y en el caso de la videoconferencia, entonces aquí la tasa de videoconferencia depende un poco de los codificadores que se estén utilizando, pero hoy por hoy se puede hacer videoconferencias de muy buena calidad, aproximadamente con 128 kilobits por segundo y probablemente un poco menos. Y ahí les queda la tarea de indagar un poquito más, por ejemplo, herramientas como Zoom o como Teams, qué tipo de códecs de video utilizan y cuál es la tasa de video que se utiliza en esos sistemas. Hay una cosa muy importante aquí, en estos sistemas de videoconferencia y en general cuando trabajamos con video y streaming. La calidad del video incide muchísimo en todo este dimensionamiento y viceversa. ¿Qué significa eso? Si yo estoy descargando videos en alta definición, pues van a requerir mucha más capacidad que un video de definición estándar. Si es en 4K, pues por supuesto que muchísimo más. Y además,
la diferencia es bastante grande. O sea, un video de definición estándar puede requerir 128 kilobits por segundo, pero si nos vamos a alta definición, entonces ya van a ser 512 probablemente, y si nos vamos a 4K, entonces probablemente van a ser 2 megas. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Y lo que hacen algunas plataformas, no sé si han notado que en el caso de Netflix ocurre eso, cuando Netflix detecta que la calidad del canal o la capacidad del canal se va bajando, lo que hace es que reduce la calidad del video. Entonces, en este caso, el servidor es adaptativo y me permite a mí mantener el streaming, aun cuando la capacidad disponible no sea tan buena, pero lo que hago es que bajo la tasa de transmisión y pues eso implica bajar la calidad del video. El tráfico web soporta retardo y soporta retardo variable, o sea, a mí el jitter no me va a afectar en el tráfico web ni en la mensajería instantánea. Fíjense que uno a veces manda mensajes por WhatsApp, se demoran un poquito o a veces mucho, dependiendo de las condiciones, dependiendo de qué tan cargados estén los servidores de WhatsApp, etc. Entonces, se soporta retardo también dentro de unos parámetros, lo que les decía hace un momento. Si una página web está tardando mucho en cargar, usualmente uno se aburre o incluso el navegador le da un timeout. A veces el timeout del navegador es porque el mensaje que suele salir en cualquiera de los navegadores es el servidor está tardando mucho en responder. Eso puede significar cualquier cosa, que la red no tiene suficiente capacidad, que hay un enrutador congestionado, que el servidor está congestionado, etcétera. Realmente el navegador lo que percibe es, pasó un tiempo y no recibí respuesta, entonces más bien cierro la conexión. Entonces hay que tener cuidado con cuál es el retardo que manejamos en tráfico interactivo y qué capacidad le vamos a dar a ese tráfico interactivo. Hay una cuestión aquí, es aunque hoy en día los usuarios abren 50 pestañas, nunca están viendo las 50 pestañas al mismo tiempo. Sencillamente no se puede. Entonces, uno siempre asume que se está trabajando con una página al tiempo, una pestaña al tiempo, y es lo que se demore esa descarga. Ahora, un usuario puede saltar de una pestaña a otra, ir descargando páginas, cierto, pero no las va a estar viendo todas al mismo tiempo y eso me da un cierto margen de maniobra con el retardo. Lo mismo con el tráfico de background. Todo lo que es correo y cierto tipo de mensajería aguanta tiempos relativamente grandes, es decir, si un correo electrónico se me demora en llegar 2 minutos, o 3 minutos, o 5 minutos, o 10 minutos, probablemente yo ni me doy cuenta. Ahora, hoy en día, como es muy común que la gente manda un correo y luego escribe al WhatsApp y dice, te mandé un correo. Entonces, bueno, eso a veces puede afectar esto. El streaming. Al igual que en el servicio de video, hay que tener muy presente cuánto es la capacidad ocupada en bits por segundo de un típico servicio de streaming. Vuelve y juega teniendo en cuenta si es alta definición, definición estándar. Hoy en día lo recomendable es diseñar para alta definición. Probablemente de aquí a 1 o 2 años estemos hablando de diseñar para 4K. Pero este es menos sensible al jitter. Es decir, si hay algún retardo en los paquetes, ese retardo puede incluso ser un poquito variable, no va a pasar, no va a ser muy problemático, porque hay un buffering. ¿Dónde está el tema? Y es que como las redes cada vez tienen más capacidad, cada vez hay más disponibilidad de capacidad en el usuario final. Entonces, los que generan este tráfico de streaming, llámese YouTube, llámese Netflix, llámese Amazon, cada vez tienen un tiempo más corto de buffering. Hoy en día, si no me falla la memoria, el buffering que tiene Amazon, que tiene YouTube, es como de 7 a 10 segundos aproximadamente. Hace 3 o 4 años, el buffering de YouTube era de un par de minutos. O sea,
aguantaba para que la red no tuviera mucha capacidad y el video se seguía reproduciendo, porque básicamente la forma como funcionan los sistemas de streaming es que en el momento en que hay más capacidad disponible, él aumenta su tasa de bits. Y todo este tráfico acá entra dentro de una gran categoría que se suele conocer como tasa de bits variable o variable bit rate. Hace unos años, casi que el tráfico se dividía solamente en dos, en tasa de bit constante y tasa de bit variable, pero desde que han ido apareciendo nuevos servicios y se ha ido haciendo esta segmentación, pues la tasa de bit variable ha ido aumentando su diversidad y sus características. Entonces, como les decía, en estos servicios de streaming, cuando hay más capacidad disponible, lo que hace es que se almacena algo de información de tal manera que si en algún momento se reduce la capacidad disponible por debajo de la tasa de envío, de la tasa mínima necesaria, pues el sistema alcanza a seguir reproduciendo el video hasta que vuelve a haber capacidad disponible. Todo esto es jugando un poco con la estadística del comportamiento del tráfico. O sea, el tráfico es suficientemente variable, la autosimilaridad ayuda en esto, y eso me permite que la capacidad disponible que tengo para un servicio de estos pues pueda ser variable y me permite entonces ir haciendo almacenamiento. El gaming es tal vez hoy por hoy el más crítico de todos. En un futuro, pues aquí vamos a tener servicios como vehículos de navegación autónomos, cirugía remota y otro montón de servicios interactivos de muy críticos que van a ser prácticamente servicios real time. Hoy por hoy se consideran todavía servicios interactivos de tasa de bit variable, pero en un futuro cercano van a ser prácticamente servicios de real time. ¿Por qué? Porque en el caso de uso típico que se suele utilizar sobre todo para las redes 5G, que es la telecirugía, pues imagínense donde yo tenga un jitter de 300 milisegundos, es decir, yo pongo el bisturí en un punto y el robotcito que está al otro lado del Atlántico se demora 300 milisegundos en llegar a ese punto donde yo puse el bisturí. Baila. Baila, literalmente. En un juego, pues lo más que puede pasar es lo que suele pasar en juegos como LOL, que le disparan al fulano en un sitio y cuando le llegó el disparo el fulano ya se había movido porque la red está muy lenta. Pero pues obviamente eso afecta a la jugabilidad. Entonces, por eso algunos operadores incluso tienen casi que un servicio especial para gamers, obviamente con un costo ligeramente mayor, pero lo que hacen es garantizar ese tráfico de los jugadores y no meterlos dentro de la bolsa general de todos los servicios de variable bitrate. Entonces, esas son como las consideraciones generales de este tipo de diseño de redes. Ahora, vamos un momentico al Moodle. Allí yo les descargué varios artículos. El principal es este último, Teletraffic Engineering in the Broadband Era. Es un artículo que tiene ya bastantes años, es casi de la misma época del artículo que mencionaba ahora en la presentación en el PowerPoint, pero hace todo un análisis de cómo es el tema del manejo de teletráfico. En ese artículo todavía no se habla de esta segmentación de la que estamos hablando ahora. Hay unos, en este primer artículo sí se hace referencia ya a eso, a esa segmentación. Fíjense que es un artículo del año pasado, hablando de autosimilaridad, hace referencia a la autosimilaridad, digamos, en los servicios de hoy en día. Y este otro artículo es una visión similar de lo que es tráfico autosimilar. La idea entonces es, y por eso es importante que miren, que le peguen una miradita a lo que tenían pendiente de 802.3 y sobre todo que le den una repasada al tema de 802.2, al tema de las VLANs.
En el caso de redes corporativas, yo puedo hacer segmentación de tráfico por VLANs también. Y eso me va a ayudar muchísimo en el manejo que le doy al tráfico hacia el mundo exterior. ¿Listo? Entonces, para la próxima clase, la idea es que vamos a discutir este último artículo. Luego nos metemos con los otros, pero por ahora quiero que miren este último artículo, denle una leída rápida, no se lo tienen que leer hacia profundidad. Puede ser un poquito denso, sobre todo es extenso, fíjense que son 27 páginas, entonces por eso no espero que se lo lean completo. Es del 97, un artículo viejito. Tiene unos detalles y es que hace referencia a cosas que hoy en día no están en uso como ATM y la red de banda ancha o Broadband ISDN. Sin embargo, vamos a hacer referencia a eso en algún punto. Hace referencia a protocolos como Aloha. Ustedes dirán, no sé si vieron Aloha en el curso de redes 1, los que de pronto se acuerden de Aloha dirán, ¡uy! Pero eso es de los 70s. Se sigue usando. Es más, las redes de quinta generación todavía utilizan Aloha para un montón de cosas. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta porque es uno de los elementos que me va a afectar el dimensionamiento de la red. Entonces, bueno, la idea es que para el jueves le den una mirada a este artículo. Aquí se habla de lo de los procesos de Markov que les mencionaba yo al principio de la clase. En fin, aquí se hacen todas las consideraciones formales de cómo ha cambiado el tráfico, cómo se comporta el tráfico en las redes de banda ancha modernas, cómo es el tema de la autosimilaridad. Si quieren, le pegan una mirada a alguno de los otros dos artículos, pero lo importante es que le den una revisada a esta. El jueves, entonces, vamos a hablar ya de autosimilaridad y vamos a meternos un poquito en ya el diseño con autosimilaridad. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta, duda, inquietud? Profe, cuando hablas de investigar sobre las VLANs, ¿en algún tema en específico? No, es más o menos cómo funcionan las VLANs. Si pueden encontrar algo de segmentación de tráfico usando VLANs, chévere, pero me interesa en principio simplemente que entiendan cómo funcionan las VLANs. Vale. Para que pues hablemos un poquito de segmentación de tráfico por VLANs, yo creería que el jueves. Vale. Bien, ¿alguna otra duda, pregunta? Para ponerlos un poquito en contexto, si ustedes en este artículo reemplazan todo lo que diga ATM o BISDN por MPLS o por DiffServ, va a funcionar igual. ¿Qué cambia? Pues que la tecnología evolucionó. Entonces, ya hoy en día redes ATM muy pocos se utilizan, casi todo lo que eran backbones en ATM se han reemplazado por MPLS. Entonces, ya lo que queda es bien poquito. Pero los conceptos básicos funcionan exactamente igual y el concepto de tasa de bit constante y tasa de bit variable en general funciona más o menos igual. También tendremos oportunidad de hablar un poquito de eso el jueves, que ya nos empezamos a meter con ya los conceptos básicos de tráfico con diseño autosimilar, el concepto de throughput y otros conceptos pues, que están en la temática del curso. Fíjense que aquí nos empezamos a meter, ya hablamos un poquito del jitter, ya hablamos un poquito de la pérdida de paquetes, entonces el jueves nos vamos a dedicar
a profundizar en lo que es el tema del throughput de la red y los servicios, la capacidad de canal, todo basado en el tráfico autosimilar. De paso, pues hablaremos del reuso desde dos puntos de vista, el reuso en redes fijas y el reuso en redes inalámbricas. Y vamos a empezar a hablar de MPLS. Cuando hablemos de MPLS nos vamos a meter con todo lo que es ingeniería de tráfico, entonces de aquí al jueves van a tener material adicional en el Moodle para todo el tema de ingeniería de tráfico con MPLS. Y bueno, ya tengo activo el canal para subirles todos los videos. En el Moodle van a ir quedando las presentaciones. Esta presentación la subo ahorita en un momento en el Moodle. Ya finalmente creé el canal. En cuanto finalmente logre subir todos los videos al bendito canal, porque los de YouTube joden porque sí, joden porque no, que porque es muy largo, que por muy cortico el video, etcétera, etcétera. Entonces ya les compartiré pues los enlaces al canal para que puedan repasar, mirar las presentaciones o los videos o lo que quieran ver. ¿Listo? Listo, profe. ¿Alguna otra pregunta? No, profe, de momento no. No, profe. Bueno, si tienen preguntas, Moodle, WhatsApp, todas las anteriores. Y entonces nos vemos el jueves. Muchas gracias por su asistencia. Y hasta la próxima. Hasta luego, profe, gracias. Vale, Listo, profe, chao, gracias. chao. Nos vemos. Hasta luego, profe.